Bueno, muy bien. En esta mañana quería hablar de algo que parece básico, que es amar a Dios. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Esa fue la pregunta que le hicieron unos expertos religiosos a Jesús. Vamos a leer en Mateo 22, versículos 24 al 40. Yo acá lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, así que puede diferir un poco de lo que ustedes tengan allí, pero básicamente debería decir lo mismo. Dice así, Mateo capítulo 22, versículo 24. Maestro, Moisés dijo, si un hombre muere... Espera que no es esto. Le erré acá. ...36... Error. Versículo 36 al 40. Ahí va. Justo empezaban los dos con maestro. Qué casualidad. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Así que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esa fue la respuesta de Jesús. Ahora, ¿qué es amar a Dios? Quizás la pregunta deba ser, ¿qué implica amar a Dios? Bueno, hay algunos pasajes que quizás arrojan un poco de luz. Yo quiero que veamos en un capítulo en particular, en Juan, capítulo 14. Ahí nos da una idea, posible idea, de qué es amar a Dios, o sea, de qué implica amar a Dios. Juan 14, versículo 15. Allí es el Señor Jesús quien está hablando y dice lo siguiente, es cortito, dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Acá en la Nueva Traducción Viviente tiene una acotación en ese versículo que aclara que en otros manuscritos dice obedecerán mis mandamientos. Incluso otros manuscritos dicen deben obedecer mis mandamientos. Pero a mí me gusta el obedecerán, porque va en consonancia con lo que dice más adelante en el versículo 23, la parte A. En ese mismo capítulo dice, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Está como en la misma conjugación, ¿verdad? Harán. Y es algo que nos da la idea de que si no se cumple lo segundo, no se puede cumplir lo primero. Eso era algo que en lógica y matemática, para los que recuerdan un poco del liceo, se conoce como condición necesaria y suficiente. No sé si les suena eso. Es decir, que obedecer los mandamientos de Dios es la condición necesaria y suficiente para amar a Dios. Enseguida puede surgir la pregunta, pero yo puedo obedecer los mandamientos sin amar a Dios. Es medio difícil porque el primero justamente es amar a Dios. Por no decir imposible. Así que si yo cumplo los mandamientos, estoy amando a Dios.
Y no puedo decir que amo a Dios si no cumplo sus mandamientos. Es una condición necesaria y suficiente. Ahora bien, ¿qué nos mueve a obedecer a Dios y por lo tanto a amarlo? Hay quienes obedecen a Dios quizás por miedo a ser castigados, y hay quienes dicen obedecer a Dios para ganarse la entrada al cielo, ¿verdad? O al paraíso. Y yo cuando pensaba en este tema, enseguida vino a mi mente un pasaje archiconocido que encontramos en Lucas capítulo 7, que creo que responde esta pregunta y nos ilustra bastante bien qué es lo que nos tiene que mover a amar a Dios, ¿no? Lucas capítulo 7. Versículos 36 al 47. Dice así: uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Así, en este pasaje, vamos hasta ahí la lectura nada más. En este pasaje podemos ver a un fariseo llamado Simón, que había entendido la ilustración a la perfección, ¿verdad? Porque él responde bien. El deudor que más amó al acreedor fue el que más dinero le debía, pues le había perdonado una deuda mayor. Pero, a partir del versículo 24, Jesús da un giro inesperado, ¿verdad? Para Simón.
Y ese Simón podríamos ser nosotros, perfectamente. Y compara a aquella mala mujer, o mejor dicho, mujer de mala vida. Se supone que era prostituta, con aquel deudor que debía 500 piezas de plata. Era el que más debía. Y a Simón con aquel que debía 50. Pero lo importante de la historia no es tanto cuánto debían, sino que ninguno de los dos podía pagar la deuda. Y por eso el acreedor tuvo que perdonar a ambos, y los perdonó a ambos. La mujer, aquella mujer de mala vida, reconociendo que Jesús le perdonaría mucho, no paraba de dar muestras de amor hacia su persona, ¿verdad? En cambio, Simón, creyéndose justo, mantenía distancia con el maestro y dejaba bastante que desear para ser un deudor que en realidad también necesitaba ser perdonado, solo que él no lo percibía. La pregunta que quiero dejarles esta mañana, ya para terminar, como dije, iba a ser breve, es: ¿y nosotros con cuál de los dos deudores nos identificamos más? ¿Con cuál de los dos deudores nos identificamos más? Si pienso que puedo alcanzar el cielo con mis obras, que no le debo mucho a Dios, porque no he hecho nada tan terrible como otros sí han hecho, seguramente seré como Simón, que no estaba en condiciones de amar a Dios de verdad. En cambio, si de verdad entiendo que se me perdonó mucho y se me perdona mucho cada día, y que no tengo forma de alcanzar el cielo con mis obras, podré ser como aquella mujer que sin decir nada dijo mucho, y estaré en el deber de amar a mi Señor con todas mis fuerzas y demostrar ese amor obedeciendo sus mandamientos. Que el Señor bendiga su palabra en nosotros y que podamos ser como aquella mujer. Vamos a terminar con una oración. Señor, queremos darte gracias por tu amor inagotable, Señor. Queremos darte gracias porque basta con examinarnos tan solo un poco y ser sinceros con nosotros mismos para darnos cuenta que somos malos por naturaleza, que tenemos malos pensamientos, que no siempre actuamos de la mejor manera, que no siempre actuamos como tú quieres, que no siempre nos acordamos de ti, que no siempre te buscamos. Y Padre, es allí cuando nos damos cuenta que realmente no merecemos ser perdonados, no merecemos la salvación que nos diste, Señor. Y es allí cuando no nos queda más que vivir agradecidos contigo, que vivir intentando obedecerte, aunque sabemos que es muy difícil y que fallamos vez tras vez, pero intentarlo, intentando hacer tu voluntad y no la nuestra. Y Padre, te damos gracias porque sabemos de tu misericordia para con nosotros cada día, que nos ayuda a levantarnos, que nos ayuda a continuar vez tras vez cuando fallamos. Perdona nuestros pecados, perdónanos todos esos momentos en los que de alguna forma te lastimamos, te ofendemos. Y Padre, que podamos reconocer la deuda que se nos ha perdonado para poder vivir una vida
de obediencia a tus mandatos, Padre. Bendícenos en el correr de esta semana, bendícenos para poder bendecir a otros, Señor, y que nunca olvidemos de dónde nos sacaste, de dónde nos trajiste hasta tu pueblo, Señor. Como dice tu palabra, hemos sido sacados de las tinieblas a tu luz admirable. Y hoy tenemos una esperanza gloriosa de que un día, no por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo en la cruz, estaremos en la gloria con ese Salvador que lo dio todo por nosotros. Y te agradecemos profundamente por eso, Señor. Dejamos en tus manos esta semana, Señor, y nuestras vidas, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.